Muy bien, vamos hoy a ver cómo se resuelven problemas con vectores, como lo vimos en clases. Muy bien, tenemos el siguiente problema. Dice así, un atleta por la mañana realiza el siguiente recorrido: 200 metros al este, 500 metros al sur y luego menos 20 grados al este del sur, 50 metros. Eso es muy importante. Aquí lo que me está diciendo es que se está moviendo 50 metros, pero en un ángulo de menos 20 grados al este del sur. Entonces vamos a determinar el vector resultante y su ángulo respectivo. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, vamos a verlo a continuación. Lo primero que tenemos que hacer es que si tenemos el plano cartesiano es colocar los puntos cardinales. No sé, ¿ok? Luego colocar los ángulos 0, 90, 180, 270. Muy bien, ya una vez que ya tengo eso listo, vamos a ver lo siguiente, vamos a dibujarlo. Entonces vamos a hacerlo con un colorcito rojo para poder ver los vectores. Entonces lo primero que dice es que se mueve 200 metros para el este. Entonces de donde está el 0, me voy a mover aproximadamente unos 200 metros. ¿Ok? Aquí tenemos 200 metros. Luego dice que se va a mover 500 metros al sur. Entonces tenemos que bajar. Ahí mismo donde quede, yo bajo. Más o menos 500 metros. Y luego, aquí viene la parte importante, dice menos 20 grados al este del sur, 50 metros. Entonces, aquí vamos a hacer como un pequeño plano cartesiano para no perdernos. Entonces voy a dibujarlo como de color verde. Entonces aquí lo que estamos haciendo es como un pequeño plano cartesiano. ¿Ok? Norte, sur, vamos a poner este, oeste y este. Entonces, ahora sí, el asunto es que dice menos 20 grados al este del sur, 50 metros. O sea, yo tengo que moverme 50 metros. Entonces, esos 50 metros, ¿cómo lo voy a colocar? Voy a leer, dice menos 20 grados al este del sur. Cuando veamos la dirección que diga al este del sur, entonces yo me coloco en el este, donde yo acabo de dibujar en verde la E, y me muevo hacia el sur. Menos 20 grados. Entonces recuerden que menos 20 estaría como por acá. Vamos a hacer un poquito más largo. Entonces aquí estaría el menos 20. Yo me estoy moviendo del este hacia el sur y esos son 50 metros. Entonces eran 200, luego bajó 500 y luego fueron 50 metros. ¿Ok? Y ahí llegó. Entonces recuerden, ubiquémonos siempre en el este. Se dice al este del sur, me ubico al este y me muevo hacia el sur. Y recuerden que cuando voy para abajo, el ángulo es negativo. Ahora bien, ya teniendo eso ahí, ¿qué hacemos? Muy sencillo. Lo que vamos a hacer es buscar un vector resultante. ¿Qué es el vector resultante? El vector final. ¿Y cómo se obtiene el vector final? Uniendo, y eso quede muy claro, uniendo, vamos a unir todo lo que es el punto inicial con el punto final. Entonces vamos a hacerlo de color azul. Entonces vamos a unir el punto inicial con el punto final. Entonces ustedes trazan una línea que una esos dos puntos. No importa si queda por encima del otro. Entonces ahí yo trazo esa línea. Esa línea que estoy trazando en azul, ese es el vector que yo voy a averiguar. ¿Ok? Y el ángulo es este que está aquí a la par del 200. Vamos a ponerle aquí, casi no se ve, pero es alfa. Entonces, ese es el ángulo que voy a averiguar. ¿Por qué lo voy a poner ahí como está el 200? Porque el ángulo siempre va a ser con respecto al eje X. El eje X es donde está el 200. Entonces, siempre vamos a colocar ese ángulo. El que está abajo, no. Busquemos siempre que el ángulo toque el eje X. Entonces, tengo que averiguar cuánto es ese ángulo y cuánto es ese vector para irse en línea recta. ¿Ok? ¿Cuánto tendría que desviarse y cuántos metros debería recorrer?
Entonces vamos a resolverlo. Entonces eso es lo que vamos a averiguar, cuánto mide ese vector y ese ángulo que está ahí. Entonces, ¿qué colocamos? Bueno, vale más que tenemos aquí una tablita y esa tablita lo que me va a ayudar es a resumir todo lo que tenemos. Entonces, lo primero que tenemos es un vector. El primer vector dijimos que eran 200. ¿Ok? Vamos a poner un punto y coma. ¿Y qué ángulo vamos a poner? Bueno, recuerden que vamos a escribir el ángulo dependiendo la dirección que tenga. Como dice 200 al este, y recordemos que todo para el este vale 0 grados, entonces vamos a escribir 0 grados. Luego dice 500 metros, ¿ok? Punto y coma. Y va al sur. Y recordemos que todo lo que va para el sur, ¿cuántos grados son? 270 grados. Y el último movimiento que hizo fueron 50 metros, ok, punto y coma. Y el ángulo, ¿cuál ángulo? Ah, ya me lo están dando. Dice que es menos 20 grados. Entonces ya ahí tenemos, en este caso, los 3 movimientos. Sobra un espacio, sí, porque puede ser que el problema tenga 4 movimientos o más. No importa los movimientos que sea. Hay que hacer la tablita. En este caso son 3 movimientos. Ahí están los 3 movimientos como tal. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a colocar las componentes en X y en Y de cada uno de esos vectores. Entonces, la componente en X, ¿cómo se colocaba? Muy fácil. Vamos a colocar 200 por el coseno del ángulo, que en este caso sería 0 grados. ¿Ok? Luego vamos a colocar 500 por coseno de 270 grados. Y luego vamos a colocar 50 por coseno de menos 20 grados. Y ahí vamos a colocar la respuesta. Y cuando es en Y, es lo mismo. Cuando es en Y, es todo lo mismo, pero acuérdense que es con sen. Entonces serían 200 por el sen de 0 grados, 500 por sen de 270 y 50 por el seno de menos 20. Es con seno. Ahora bien, ¿qué hacemos ahora? Colocar los datos que nos da la calculadora. Entonces, por ejemplo, el primero, vamos a hacer lo que coloque en rojo es la respuesta que me da en calculadora. Entonces, 200 por coseno de 0 me da 200. ¿Por qué 200? Porque recuerde que en el primer caso se está moviendo solo en el eje X. Entonces, obviamente, ¿cuánto se movió en el primer momento? 200. Y en el caso de Y, cuando usted lo hace con la calculadora, le va a dar 0. ¿Y por qué da 0? Porque no se está moviendo en el eje Y. Solo el movimiento es en el eje X. Ahora, en el otro, cuando usted utilice la calculadora, vamos ahora con 500 por coseno 270, me va a dar 0. ¿Por qué 0? Porque si usted ve la gráfica, esos 500 van hacia abajo y todo lo que va para abajo va en Y, no se está moviendo en X, por eso da 0. Y en el otro caso me da menos 500. ¿Por qué menos 500? Porque se está moviendo en el eje Y, pero en el eje Y negativo. Recuerde que todo lo que se mueva hacia abajo, voy a ponerlo aquí como una flechita, eso va a ser negativo para el Y. ¿Ok? Y para arriba es positivo. Entonces, por eso queda menos 500. Entonces no se preocupen, nada más con que ustedes coloquen bien esto y la calculadora les da la respuesta que es. Ahora, y luego vamos a colocar ahora 50 por coseno de menos 21. Cuidado, se les olvida poner el menos 21. Entonces, me va a dar 46.67. Lo voy a redondear por espacio. 46.67 redondeados serían 47. ¿Ok? Porque después de la coma es 67, o sea, más de 50, entonces se redondea. Y en el otro sería 50 por el sen de menos 21, ¿ok? Y nos da 17.9, menos 17, entonces vamos a colocar menos 18, ¿ok? Entonces sería menos 18. Ahora bien, ya teniendo eso listo, ¿qué hacemos? Ahora vamos a utilizar ese símbolo que ya hemos visto, que parece un 3, que significa sumatoria. Entonces, ¿qué quiere decir sumatoria? Vamos a sumar todos los movimientos que hubo en X y todos los movimientos que hubo en Y. Entonces,
¿qué es lo que va a suceder? Bueno, sumamos 200 más 0 más 47, los números que están en rojo nos da 247. Sumamos 0 menos 500 menos 18, entonces nos va a dar menos 518. ¿Ok? Entonces, ya una vez ya terminado esto, ¿ok? Entonces, ¿qué sigue? Vamos a averiguar entonces, vamos a colocar aquí una línea divisora, vamos a averiguar, ahora sí, el componente ya o el vector resultante que llamamos. Entonces, ¿cómo averiguamos ese vector resultante? Recordemos que es la raíz de todo lo que sumó x al cuadrado más todo lo que sumó y al cuadrado. Ahora ya tiene sentido ese simbolito de sumatoria. Sumatoria es todo lo que sumó. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Muy fácil. Vamos a colocar la raíz y vamos a colocar todo lo que sumó x. ¿Cuánto fue? 247 al cuadrado. ¿Cuánto fue lo que sumó y? Menos 518 al cuadrado. Todo eso dentro de la raíz y entre paréntesis. Recuerde que eso es muy importante porque, vamos a borrarle por acá, porque eso me va a ayudar a que la raíz no me dé errores. ¿Ok? Entonces vamos a ver cuánto nos da eso en la calculadora. Entonces en la calculadora vamos a colocar 247 al cuadrado más paréntesis menos 518 al cuadrado, cerrando el paréntesis. Entonces, lo que nos dice es que el vector nos da 573,87, ¿ok? Que serían metros, porque estamos hablando de metros. Muy bien, pero a ese vector nos falta algo. ¿Nos falta qué? Una dirección y un ángulo. Entonces, ¿ahora qué nos toca por hacer? Vamos a averiguar el ángulo. Entonces, vamos a averiguarlo, vamos a hacerlo con otro color. Entonces, ¿cómo se averigua el ángulo? El ángulo se averigua con tangente a la menos 1 de todo lo que sumó y entre todo lo que sumó x. Entonces, tangente a la menos 1, ¿cuánto fue lo que sumó y? Ahí lo tenemos. Acuérdese que la lleva arriba. Menos 518 entre todo lo que sumó x, que fueron 247. Entonces vamos a averiguar cuánto es ese ángulo. Bueno, yo le puse zeta o alfa, es lo mismo. Entonces apretamos en la calculadora Shift-Tab, fracción, colocamos menos 518, que no se les pierda el negativo, ¿ok? Menos 518 y abajo iría 247, ¿ok? Y ese ángulo nos da menos 64 grados, 5. Entonces, lo podemos redondear a 65 grados, si usted quiere. Entonces, ya lo tenemos, sí. Ya tenemos el ángulo. El ángulo que estaba ahí a la par de 200 son menos 65 grados. Y el vector, esa línea azul que dibujamos, son 573,87 metros. Claro, si usted ve, el primero se movió 200, luego 500 son 700, más 50, 750 metros. Pero si él se hubiera ido por la diagonal, que la voy a poner acá, esa diagonal azul, entonces solo se hubiera movido ¿cuánto? 573,87 metros. Entonces obviamente es mucho menor. Y el ángulo lo voy a poner por acá para que se fijen, porque ahí no me cabe, sería menos 65 grados. ¿Por qué queda negativo? Porque va para abajo. Va del este viendo hacia dónde. Va bajando. Entonces el ángulo va para acá. No sé si logran ver, del este hacia el sur. Entonces ya tenemos la dirección. Entonces nos volvemos donde está el vector, que es 573,87, y le vamos a decir al este
del sur y ponemos el ángulo, menos 65 grados. Listo. Eso es como se resuelve. Entonces, siempre viendo hacia dónde está el ángulo, a dónde empieza y a dónde termina. Empieza en el este y termina viendo hacia el sur. Entonces sería al este del sur. Y así es como resolvemos entonces problemas con vectores.